Entonces, si os parece, vamos a empezar con el primer ejercicio en manoplas, ¿vale? ¿Vale? Pues, esto todos lo conocemos, pero no pasa nada por hacerlo con una pierna. Muy bien. Con la otra pierna. Ok. La aplicación de esto es cuando yo estoy a una distancia de puños y dentro, mantener el trabajo en distancia corta. O cuando estoy en distancia de piernas, te pego una patada, retrocedes lo justo, pues yo sigo pegando las patadas. Muy obvio, vamos a seguir desarrollando trabajos de manoplas. Ahora os voy a proponer, manteniendo la misma pierna delante, hacer un paso de enfoque. ¿Vale? Sales. En ángulos cortos, como 45 grados, vamos a mantener la misma pierna delante. La aplicación de esto es cuando un boxeador, por ejemplo, hace bayana, ¿no? Yo trabajo para mantener el enfoque. O si tú, al salir con esta pierna, me esquivas a ese lado, ¿no? Es cierto que puedes mantener el enfoque. El siguiente paso que vamos a ver, no os preocupéis, todo esto queda grabado y lo podréis ver en las redes sociales si luego os apetece practicarlo. Y si no, pues yo os agradezco mucho que me prestéis ese tiempo, o sea, no hay ningún problema. ¿Vale? Sales con el pie más cercano a la manopla, siempre, cambiando el pie. Y el otro lado, siempre de forma simétrica. Ok, la aplicación de este paso es, si él hace unas esquivas más grandes, tipo esgrima, ¿no? Eso es, yo puedo cambiar el pie. O por ejemplo, si él viene a por mí muy decidido, ¿no? Él viene a por mí muy decidido, yo puedo salir a un lado utilizando el paso. O incluso si estuviéramos dentro de una peli de chinos y hubiera muchos atacantes, como 10 karatecas, me pegaría con uno, luego con otro, luego con otro. Bueno, el siguiente paso es paso persecución. Sale con un pie y cuando me alejo cambia el pie y cambia el pie. ¿Bien? Sale con un pie, cambia el pie, cambia el pie. La aplicación de este paso me encanta porque eso me da la libertad de no tener que ir así toda la vida, de poder atacar con la pierna de atrás y cambiar mi enfoque. Es maravilloso, me da una libertad enorme. Entonces, lo primero, sacar la pierna de atrás, o si estoy en esta distancia, la rodilla de atrás. La siguiente aplicación, incluso una rodilla y otra rodilla, no pasa nada. Sigue siendo Wing Chun si yo estoy en mi estructura. La siguiente aplicación es si tú me entras y te escapas, yo prefiero mantenerte en distancia de pegarte, porque si no, vamos a tener que volver a confrontar, te va a dar tiempo a recuperarte y pierdo mi ventaja. O si tú me haces un amago tipo kick, ¿no? Que tú me haces un amago entrar y luego salir, para no dejarte que me amagues y me vaciles. ¿Ok? Os recomiendo, si os apetece trabajar estos pasos, que luego lo podáis hacer mezclándolos. ¿Ok? Entonces, haces aquí, haces aquí, haces aquí, sales, un poco de trabajo de manopla y a la vez de pasos. Muy bien. ¿Qué conclusiones sacamos? Paso recto, paso enfocando, cambiando el pie y cambiar la cadera hacia adelante. Que en realidad es muy sencillo, yo puedo moverme con este pie o con este. Ese es el resumen. Vamos a ver qué conclusiones más sacamos de aquí. Sacamos que si tú estás ahí, yo puedo sacar simplemente cuando te acercas, solo acércate, ¿no? El paso recto. Ahora una distancia más larga, ¿vale? Tú vienes, puedo sacar la pierna atrás y cambiar la distancia. O incluso si yo quiero romperte más la distancia, tú vienes, ¿no? Yo puedo dar un paso y generar más potencia gracias al cambio de cadera. ¿Ok? Estas son las aplicaciones. Por último, si tú vienes a por mí, yo puedo utilizar el paso para salir a un lado, lo cual pues puede ser muy útil cuando el otro es más grande o no queremos mantenernos delante.